¿Cómo es la imagen del docente en la sociedad? Para hablar acerca de cuál es la imagen del docente en la sociedad, debemos hablar sobre el rol de la educación en la sociedad, ya que es una relación directamente proporcional. Educación en la sociedad igual a docente en la sociedad. ¿Cómo la educación se desarrolla en la sociedad? Define cómo el docente se va a ver en la sociedad. En la colonia vemos al docente, que es una persona prestante, es una persona muy sabia, es una persona que reflexiona, que investiga, y efectivamente tenía que ser así porque el rol del docente era educar a las clases sociales altas, educar a los hijos de los españoles nacidos en suelo latinoamericano, educar a los españoles que venían directamente de allí en dos áreas específicas como era la medicina y el derecho. Entonces era una persona muy reconocida y muy prestante. Y en cuanto a su moral, pues el docente tenía que tener unas figuras rectoras bases del cristianismo, porque recuerden que los primeros que fundan universidades, colegios en nuestro país son la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica es la que define cómo debe ser el comportamiento moral de los docentes. Entonces la moral va acompañada a la religión católica. En todo el proceso del siglo XIX, que empieza la liberación de la educación de la Iglesia, vemos que la Iglesia le quita muchos colegios, le quita la educación a la Iglesia Católica, empieza un proceso de alfabetización a la sociedad. Ahí es cuando se crean las escuelas normales y ya los maestros son vistos como parte importante de las comunidades. Entonces, en todo el siglo XIX los maestros eran quienes daban su vida para que la comunidad aprendiera a leer, aprendiera a escribir, aprendiera a sumar y aprendiera a restar. Y los docentes eran vistos como lo más importante del pueblo, lo más importante del barrio, porque eran ellos quienes dedicaban su vida a que los demás pudieran salir adelante y pudieran tener otras concepciones diferentes. Por eso la autoridad del maestro ahí era muy importante. O sea, lo que decía el maestro se hacía en la sociedad, en las comunidades, en los pueblos, en las veredas, porque precisamente eran ellos quienes llevaban el conocimiento y eran ellos quienes ayudaban a las comunidades en todas las dificultades que se les presentara. Pero en la actualidad el rol de la educación se ha transformado totalmente y el rol de la educación se genera es para reproducir este sistema económico actual, en donde vemos que quienes acceden a una buena educación son quienes tienen mejores recursos y quienes tienen malos recursos son quienes, bajos recursos son quienes acceden a educación mucho peor. En ese orden de ideas estamos en una educación bancaria. ¿A qué me refiero con bancaria? Me refiero a que es en una educación en donde solo interesa que se reproduzcan conocimientos, más no que se generen, se produzcan, se construyan pensamientos, ideas, reflexiones, debates, análisis, sino que lo único que interesa en esta educación actual es una nota y es una reproducción del conocimiento. En ese orden de ideas, el docente, ¿cómo es visto en la actualidad? Primero, es visto como un obrero. ¿Por qué como un obrero? Porque el docente solamente va, aplica un taller, el docente solamente va, aplica un contenido de un libro de texto, el docente solo genera que los estudiantes repitan y memoricen conceptos, da una nota y aparte por eso recibe un salario. Entonces no vemos que el docente sea un docente constructivo, reflexivo, sino como en la colonia, sino más bien es un docente aplicador. Y tenemos otro problema y es que en la actualidad la masificación de la privatización de la educación ha generado de que el docente no se ha visto como el intelectual, no se ha visto como la persona importante de la comunidad, sino como el empleado, porque resulta que las personas ya pagan por tener el servicio de la educación y ya cuando pagan por tener el servicio de la educación, ellos ya se vuelven, el cliente es el que tiene la razón y ya el estudiante es el que tiene la razón, ya el padre de familia es el que tiene la razón y por lo tanto el docente se vuelve en un empleador de los padres de familia y de los estudiantes. Entonces, esto sumado a que el docente es un obrero, genera efectivamente que la condición del maestro y la imagen del maestro en la sociedad actual sea totalmente desvalorada, en donde el docente no tiene capacidad crítica, en donde el docente no puede tomar decisiones frente a su práctica, no puede tener reflexión sobre su práctica, sino solamente se encarga de aplicar. Llega al salón y aplica. Jaime Garzón en una de sus conferencias dice, la educación en este país está mal porque uno llega al colegio y la maestra le dice, parece, siéntese, arriba, abajo, vuelta, y efectivamente es así. Los docentes llegan a hacer eso porque ellos hemos entendido que esa es nuestra labor. Los docentes salen graduados y llegan con
muchas ideas, pero el sistema educativo los convierte en solo replicadores de contenidos. Y en cuanto a la moral, seguimos teniendo recuerden que el auge de los colegios privados, la privatización de la educación se genera precisamente por la obtención de la Iglesia Católica en la educación. Entonces, la moral sigue siendo delineada totalmente por la Iglesia Católica. Entonces, no podemos aceptar un maestro homosexual en el aula, un maestro transexual, no podemos aceptar que un maestro se tome unas cervezas, que ya es una persona adulta, no lo puede hacer porque está mal ante los ojos de Dios. Entonces, vemos que esas normas morales judio-cristianas todavía siguen presentes en la actualidad y son las que definen la imagen del docente en la actualidad. El docente en la actualidad es visto como un operador, como un obrero y como un empleado de la comunidad. Ya no es la persona importante que le ayuda a la comunidad, que le brinda sus conocimientos, sino usted es un empleado y usted se somete a lo que nosotros le decimos como padres de familia, como rectores, como coordinadores, y genera una devaluación bastante grande del rol docente. Sé que otra de las preguntas es, bueno, ¿cómo pienso yo que debe ser la imagen del docente? Ya expliqué cómo es la imagen del docente en la sociedad, cómo es visto en la sociedad. Y aquí quisiera rescatar a uno de los pensadores más importantes en educación y es Paulo Freire. Y es que podemos los docentes tener efectivamente todo este rol en la sociedad marcado por la proletarización, por la bancarización, por la empleabilidad de la profesión docente, pero los docentes tenemos que tener un rol fijo y claro y necesitamos vernos a nosotros mismos de la siguiente forma, y es un consejo que le doy a todos los jóvenes que están estudiando para ser licenciados, y es el siguiente. Primero, el docente como intelectual. Paulo Freire hablaba mucho del docente intelectual. ¿Por qué el docente como intelectual? En dos aspectos. El docente debe analizar, preguntar y construir conocimientos. El docente debe dejar a un lado la bancarización de la educación en donde se reproduce conocimiento, sino que tiene que llegar al aula a analizar, a preguntar, a construir, a mover a los estudiantes, a generar que piensen, que discutan, que se desarrollen, que se cuestionen a sí mismos, ¿sí? Lo segundo es que el docente como intelectual debe ser un intelectual desde su área del conocimiento. Si yo soy docente de ciencias sociales, tengo que leer, tengo que investigar, tengo que estudiar sobre mi disciplina de ciencias sociales. Efectivamente tengo que crecer en ciencias sociales, pero por el hecho de que yo crezca en ciencias sociales no significa que yo sea historiadora, que yo sea socióloga, que sea antropóloga, porque mi conocimiento no es el área disciplinar, sino mi conocimiento es la pedagogía. Entonces tenemos que formarnos intelectualmente, no solo en disciplinar, sino también en lo pedagógico, y esto es lo más bonito sobre cómo debe ser la imagen del docente, y es que el docente debe reflexionar constantemente sobre su práctica. La pedagogía es el campo de reflexión constante de nuestra práctica. Debemos mirar, cuestionarnos qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Hay una experiencia muy bonita de un docente que escribió un diario sobre todas sus prácticas. Eso es muy hermoso porque nos permite reflexionar sobre lo que hacemos, escribir, leer sobre pedagogía, cuestionarnos, hablar con otros maestros sobre cómo llevan sus prácticas, nutrirnos, ir a conferencias. Ir a conferencias, investigar, estudiar, porque solamente si nosotros reflexionamos sobre nuestra práctica, este va a ser el único salvavidas que nosotros vamos a tener ante todo este sistema bancario de educación. Y en cuanto a la moral, yo pienso que no debe estar atravesado por la religión judío-cristiana. Debemos romper con esa norma, debemos generar una separación total moral de la iglesia en cuanto a lo moral, sino que yo pienso que el docente debe tener una regla máxima y básica en cuanto a su rol y a su imagen, en cuanto a la moral, y es el principio del bienestar común. Si los docentes aplicamos el bienestar común en nuestra moral, yo pienso que el éxito no solamente sería a nivel pedagógico y a nivel de las aulas, sino a nivel de nuestra vida. Volveríamos a ese docente de principios del siglo XIX en donde se interesaba por su comunidad, aportaba, ayudaba a los padres de familia, ayudaba al vecino, pero también al estudiante, porque en la medida en que una familia crezca, en la medida en que una familia mejore, en la medida en que una familia sea mejor, nuestros estudiantes también van a ser mejores, y el conocimiento va a llegar de otra manera, va a llegar de otra forma mucho más amplia. Entonces, bueno, para mí esto es
cómo es la imagen del docente en la sociedad, cómo yo creo que se debe impartir la imagen del docente en la sociedad. Es un reto bastante difícil para los maestros que vienen. Para nosotros que estamos es bastante complicado, pero lo hemos venido haciendo y créanme que somos más los docentes que estamos generando otros roles y otras imágenes del docente en la actualidad y en la sociedad. Un abrazo.